Ecuador, 27 de noviembre de 2025. Hoy exploramos cómo se manifiesta el poder del Estado en distintos niveles. Desde ajustes internos en el Banco Central y el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta decisiones muy concretas en el registro civil sobre deudas y oficinas. Luego, analizaremos cómo la Corte Constitucional interviene para proteger derechos fundamentales en casos de errores judiciales. Y finalmente, bajaremos al nivel más cercano, el municipal, para ver cómo una ordenanza en el Cantón Pasaje regula la vida cotidiana, desde la construcción de una casa hasta el comercio en la calle. Es un recorrido fascinante porque nos permite ver el esqueleto del Estado. Detrás de cada uno de estos actos, que a primera vista parecen no tener conexión, está el mismo andamiaje, la Constitución. Veremos cómo los grandes principios como la eficiencia administrativa o la seguridad jurídica dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en acciones con consecuencias reales para las personas, las empresas y los propios funcionarios. Empecemos entonces por la maquinaria más grande, la del Poder Ejecutivo. Vemos movimientos en la Cancillería y en el Banco Central del Ecuador, que modifica su régimen de delegaciones internas. Esto último suena increíblemente técnico y, francamente, un poco aburrido. ¿Por qué debería importarnos quién firma qué dentro del Banco Central? Porque una institución como el Banco Central es el corazón financiero del país. Si ese corazón no bombea eficientemente, todo el sistema se resiente. La resolución, firmada por el gerente general Guillermo Avellán Solínez, lo que busca es justamente evitar cuellos de botella. Imagina que cada decisión, por pequeña que sea, tuviera que ser firmada por una sola persona. Se paralizaría todo. Exacto. El sistema se paralizaría. Lo que hace esta norma, amparada en la Constitución y el Código Monetario, es delegar funciones. Es decir, empoderar a otros directivos para que tomen decisiones. No es solo papeleo, es un rediseño de las arterias del banco para que la sangre, el dinero y las decisiones fluyan más rápido. Es la búsqueda de la eficiencia que la propia Constitución exige en su artículo 227. Entendido. O sea, el Banco Central se ajusta desde adentro para ser más ágil. Pero, ¿cómo se ven estas decisiones administrativas cuando golpean la puerta del ciudadano? Pienso en algo como el registro civil, donde las acciones del Estado se sienten mucho más directas. Es el ejemplo perfecto. Ahí vemos decisiones que afectan directamente a las comunidades. Una de las resoluciones del registro civil, por ejemplo, ordena el cierre definitivo de su agencia en el Tambo, en la provincia de Cañar. Y lo interesante no es tanto el cierre en sí, sino el rastro que deja. Hay todo un proceso documentado. Informes técnicos que justifican la decisión, memorandos internos, autorizaciones, incluso se menciona la terminación de un contrato de comodato con el gobierno local. Cada paso está registrado. Lo que significa que ahora los habitantes del Tambo tendrán que viajar a otro lugar para sus trámites. Es una decisión de optimización que tiene un costo humano directo. Y luego está el otro caso, que parece sacado de un manual de burocracia. El perdón de una deuda a TAME, la aerolínea estatal en liquidación. Sí, la resolución 029. Y es un caso de estudio. El monto es de $376.92. Una cifra casi insignificante en el presupuesto nacional. Exacto. Y para perdonar esa cantidad se desata una tormenta de papeleo. El registro civil consulta al Ministerio de Economía, TAME en liquidación tiene que emitir aclaraciones, se cruzan oficios y memorandos, todo para dar de baja una cuenta por cobrar que venía de unas notas de crédito de 2015. Y aquí vemos la gran paradoja de la administración pública, ¿no te parece? Para proteger cada centavo del erario, se crea un sistema tan riguroso, tan lleno de controles, que el costo en tiempo, salarios y papeleo para gestionar estos $376 probablemente fue mucho mayor que la deuda misma. Es un sistema diseñado desde la desconfianza, lo cual es comprensible y hasta necesario para evitar la corrupción, pero que a veces resulta, irónicamente, muy ineficiente. Es un círculo vicioso. Y mientras se mueven oficinas y se perdona esta pequeña deuda, también vemos que el registro civil aprovecha para reformar su propio código de ética. No solo se ajusta lo operativo, sino también lo moral. Precisamente, la resolución número 030 modifica un artículo y una disposición transitoria de su código basándose en la norma técnica para la construcción y actualización de códigos de ética.
Esto demuestra un esfuerzo por estandarizar la conducta de los funcionarios, alineándose con principios constitucionales como la transparencia. Es el Estado intentando vigilarse a sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando esa maquinaria estatal, en lugar de ser ineficiente, comete un error garrafal? Cuando no solo genera papeleo inútil, sino que afecta los derechos fundamentales de alguien. Ahí es donde entra la Corte Constitucional, ¿cierto? Exactamente. La Corte Constitucional es, en esencia, el freno de emergencia del sistema. Es el guardián que se asegura de que ninguna ley o decisión, ni siquiera de un juez, viole los derechos consagrados en la Constitución. Y el caso de la empresa Firauto es un ejemplo de libro. La historia es increíble. La empresa descubre casi por accidente que un terreno de su propiedad ha sido entregado legalmente a otra persona, Vilma Vince Zambrano, en un juicio del que nunca se enteró. Un juicio de prescripción adquisitiva de dominio, que es cuando alguien puede reclamar la propiedad de un bien tras poseerlo por un tiempo determinado. La demandante inició el proceso contra los herederos presuntos y desconocidos de los dueños originales. El juez aceptó, hizo las citaciones por la prensa como manda la ley en esos casos y finalmente le entregó la propiedad. Un momento. ¿Cómo es posible que eso suceda? El juez no tiene la obligación de hacer un esfuerzo real por encontrar al verdadero dueño antes de entregar una propiedad. Publicar algo en el periódico parece una formalidad muy fácil de pasar por alto. Esa es exactamente la pregunta que responde la Corte Constitucional. Y su respuesta es un rotundo sí, tenía la obligación. La Corte dice que el derecho a la defensa, protegido por el artículo 76 de la Constitución, fue completamente vulnerado. El juez no podía simplemente conformarse con la citación por la prensa, debía ser más diligente. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. La Corte descubre que el certificado del registro de la propiedad era un documento complejísimo, con más de 200 inscripciones, y el juez no se molestó en analizarlo a fondo. Pero lo peor no es eso. Lo peor, y esto es lo que sella el caso, es que la Corte revela que el mismo juez ya había conocido un caso anterior entre Firauto y la misma demandante por la misma propiedad, un amparo posesorio. Es decir, no podía alegar desconocimiento. Tenía todos los elementos para saber quién era el legítimo contradictor y la obligación de llamarlo a juicio. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que el mismo juez ya había visto un caso sobre esa misma propiedad? Eso cambia todo. Ya no es un simple descuido o un exceso de trabajo. Suena a una negligencia grave. Grave. Y para la Corte, inexcusable. Concluye que el juez privó a Firauto de su derecho a ser oído y a defender su propiedad. La reparación es drástica y lógica. Anula todo el proceso judicial desde el inicio y ordena que el caso se sortee a un nuevo juez. Es un mensaje muy potente para todo el sistema judicial. La diligencia no es opcional, es un deber fundamental. De un caso sobre el derecho a la defensa, pasamos a otro que toca un pilar de la confianza en el sistema, la seguridad jurídica. Se trata de unos jueces destituidos que apelan su caso, pero su recurso es inadmitido porque la Corte Nacional aplicó una regla equivocada. Así es, la sentencia 22-27-21-EP25. Y como dices, esto va al corazón de la confianza ciudadana. La seguridad jurídica, que la Constitución protege en su artículo 82, es básicamente la promesa del Estado de que las reglas del juego son claras, conocidas por todos y no van a cambiar a mitad del partido. Es como si un árbitro de fútbol pitara un fuera de juego usando una regla de hace 20 años que ya nadie usa. Ningún jugador sabría a qué atenerse. El juego sería un caos. Es la analogía perfecta. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Los jueces presentaron su recurso de casación en 2018. En 2019, entró en vigencia una reforma al Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, que es el gran manual de procedimientos judiciales. Esta reforma cambió las reglas. Si un recurso como este tenía defectos, la nueva ley decía que el juez debía dar al demandante la oportunidad de corregirlo. Pero la conjueza que vio Nicraso en 2021 ignoró esa nueva regla y aplicó la anterior, la derogada, que le permitía rechazar el recurso de plano, sin dar opción a corregirlo. Exactamente. Y lo más grave es que la propia ley reformatoria de 2019 tenía una disposición transitoria, que ordenaba explícitamente aplicar el nuevo procedimiento, el más garantista, a todos los recursos que estuvieran pendientes de admisión. La conjueza la ignoró por completo. La Corte Constitucional es contundente. Aplicar una norma derogada es una violación directa a la seguridad jurídica. Es cambiar las reglas del juego con el partido ya empezado.
Por eso, anula esa decisión y ordena a la Corte Nacional que tramite el recurso aplicando la ley correcta. Fascinante. Y este principio de tener reglas claras y predecibles no solo se aplica en las altas cortes, se ve de una forma mucho más cotidiana y palpable a nivel municipal, ¿verdad? Totalmente. Se materializa en documentos como la Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje. Si la Corte Constitucional define los grandes principios, la ordenanza municipal los traduce a la vida diaria. Es literalmente el manual de convivencia para todos los vecinos del cantón. Y es un manual increíblemente detallado. Se basa en las competencias que le dan la Constitución y el COOTAD. Que, para que todos nos entendamos, el COOTAD es básicamente la gran ley de organización territorial, el manual de instrucciones para todos los municipios, prefecturas y juntas parroquiales del país. Exacto. Y con esa base, la ordenanza de pasaje regula casi todos los aspectos del espacio compartido. Desde la accesibilidad universal en las aceras o las dimensiones mínimas que debe tener un lote para construir una casa, hasta los requisitos para un permiso de construcción, como estar al día en los pagos con el municipio. Me llamaron la atención algunos detalles muy específicos. Prohíbe instalar fogones en la vía pública, regula la altura de los aires acondicionados para que el agua no gotee sobre los peatones y establece multas por pintar grafitis. Incluso prohíbe cerrar una calle para una fiesta o para jugar sin tener un permiso municipal. Porque esa es la esencia del gobierno local. Gestionar los pequeños y grandes conflictos que surgen cuando vivimos juntos. ¿De quién es la acera? ¿Hasta dónde puedo sacar mi letrero? ¿Puedo hacer ruido? La ordenanza intenta dar una respuesta clara a todo eso. Define y clasifica a los comerciantes, ambulantes, estables, ocasionales, y crea un registro para ellos. Establece un sistema de multas por dañar un parque o construir sin permiso. Entiendo la necesidad de orden, pero ¿no podría alguien argumentar que regular hasta la altura de los aires acondicionados es un exceso de control por parte del municipio? ¿Dónde se traza la línea entre la convivencia ciudadana y la sobreregulación? Esa es la tensión fundamental de cualquier gobierno local. Y no hay una respuesta única. La ordenanza es el intento de esa comunidad, a través de sus representantes elegidos, de trazar esa línea. Define quién tiene la autoridad para sancionar, el comisario municipal, cuáles son los procedimientos y hasta los horarios de control. Lo que vemos aquí es la pirámide completa en acción. La Constitución otorga la competencia, el COOTAD la desarrolla en una ley y la ordenanza municipal la ejecuta en la esquina de tu calle. Es el Estado en su versión más cercana. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de este 27 de noviembre de 2025, ¿qué vemos? Vemos al Banco Central afinando su maquinaria interna, a la Corte Constitucional actuando como un cirujano para corregir errores que vulneran derechos y a un municipio legislando sobre la vida en común. Vemos un Estado que es un organismo vivo, complejo, con múltiples niveles, que se ajustan y se corrigen constantemente. Nos muestra la importancia de la formalidad, del papeleo, como un mecanismo de transparencia y control. Vemos el rol vital de la justicia constitucional como un contrapeso al poder, asegurando que nadie esté por encima de los derechos fundamentales. Y finalmente, vemos la función indispensable del gobierno local para hacer posible algo tan básico y tan complicado como es la convivencia. Cada resolución, cada sentencia, cada artículo de esa ordenanza es una pieza de ese enorme rompecabezas que llamamos gobernanza. El análisis de hoy nos deja claro que el derecho y la administración pública no son conceptos etéreos, están vivos en cada decisión que nos afecta. Y esto nos lleva a una última reflexión. Todos estos actos son, por diseño, públicos. La transparencia es un pilar de la democracia. Sin embargo, en un mundo saturado de información, el verdadero desafío para la ciudadanía ya no es solo tener acceso a los datos, sino desarrollar la capacidad de conectar los puntos, de entender cómo una decisión en un despacho climatizado termina afectando la vida en una calle de un cantón, para así comprender cómo funciona realmente el poder.